¿Qué tal, banda? Estamos en el taller y hoy enfrentamos un reto que nos puso el Carpinmeme. Se trata de cortar dos maderas que a 45 grados, siendo originalmente de 10, te queden las dos mitades iguales, es decir, ambas midan lo mismo. Y la prueba de fuego es esta. Sí lo logramos, lo hicimos a la primera, pero descubrimos que esta sierra tiene una pequeña anomalía en donde su centro en el disco está desfasado. Yo lo sospechaba y al final pues sí pasó, tenemos una diferencia de 4 milímetros. Vean el video completo de cómo hicimos este corte, que es el reto del Carpinmeme, y cómo es que en ese proceso nos dimos cuenta de la pequeña diferencia que tenemos en esta sierra. Vamos a hacer el reto del Carpinmeme, en donde una duela de 10 centímetros partida a la mitad con un ángulo de 45, las dos mitades te queden iguales. Vamos a usar un tablón para poder explicar lo que quiero. Lo partimos primero a 10 centímetros. Marco mi guía sobre la bancada porque no quiero perder la referencia de los 10 centímetros. Esa parte de marcar con el lápiz la guía con respecto a la bancada es para poder tener luego una referencia que me sirva para evaluar mi propia máquina. Ponemos el disco a 45 grados. Ahí está. Ahora, ¿qué tanto vamos a recorrer la guía sobre los 10 centímetros que ya existían hacia el disco? Para que cuando corte a 45 grados, las dos mitades midan lo mismo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que nos queden las dos mitades, vamos a establecer la dirección del disco. Entonces, es así. Así. Entonces quiere decir que nuestro corte va así. Quiere decir que entonces vamos a presentar primero nuestro corte de esta manera. Lo primero que hay que hacer es establecer cuál es la diferencia de medida entre esta cara y esta cara ya cortadas a 45. Lo proyectamos en una esquina para darnos cuenta exactamente cuál es la diferencia. Quiere decir que esta distancia de aquí a acá, con respecto a esta de aquí a acá, tienen esta diferencia exactamente. ¿Cuánto es la diferencia? La medimos. Para este espesor de la tabla tenemos 4 centímetros de diferencia, entre 3.9 y 4 centímetros de diferencia. Quiere decir que la mitad va a ser 2. Bueno, ya establecida esa diferencia, tenemos un dato de 4 centímetros. Estos 4 centímetros transportados, cambié de eje para que se explique. Ese corte a 45 tiene que quedar repartido en el centro de la tabla, de tal manera que nuestra entrada va a ser de este lado. ¿Y cuánto? Pues la mitad. Si tenemos 4 centímetros de diferencia acá, estos 4 centímetros, la mitad serían 2, sería aquí. Pero hay que considerar los 3 milímetros de corte que tiene el disco. Entonces a esos dos le vamos a restar 1.5 milímetros porque estamos por mitad. Nos quedaría restarle 1.85. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es medir 1.75 milímetros hacia acá para establecer la entrada del disco. Ok. Es ahí. Entonces aquí tiene que entrar nuestro disco. Donde trazamos esa línea tiene que ser la entrada. Ahora, ¿qué pasa con esta guía y con esta sierra? Lo que pasa es que esta sierra tiene medidas en pulgadas y la manera de leer las pulgadas y la manera de leer el ajuste de la distancia del disco acá no la tengo bien referenciada. De hecho, yo no sé si al momento de inclinar el disco a 45 grados está en el centro, es decir, está en el centro del eje y no hubo un desplazamiento lateral, de tal manera
que yo no sé si mi escala coincide aquí con la entrada del corte. Como no lo sé y no me voy a arriesgar, entonces lo que hago es trabajar en bulto. Entonces yo lo que hago es que presento directamente la entrada del corte aquí y lo aproximo. Es evidente que la guía tiene que recorrerse para acá. ¿Cuánto? Los 5 centímetros que tenemos, porque la tabla mide 10, y a partir de ahí la diferencia que agregamos, que es de 1.85. O sea, se tiene que recorrer 6.85. Si yo mido de la raya que tracé como referencia al principio, más o menos ahí. Y se supone que ahí nos debe quedar. Vamos a hacer una prueba. Voy a hacer un corte de avanzada. Ok, se supone que esta distancia debe ser la misma que esta. Igual que esta. Vamos a ver si sí. Esta pequeña es 3. Y esta pequeña es 3. Quiere decir que sí está bien. Sin embargo, no hay una coincidencia en mi sierra. Hay algo que no cuadra aquí. O sea, nos cuadra porque lo hicimos en bulto. Sin embargo, en las medidas originales que teníamos en la sierra no cuadra. Quiere decir que cuando se inclinó el disco, no me sirve el hecho de tener de referencia la misma escala. Vamos, el disco se inclina pero no está en el mismo centro. En el mismo centro que en su origen. Ahí hubo un pequeño desplazamiento lateral. Eso significa que no puedo tomar como referencia la escala de mi sierra y irme, por así decirlo, numéricamente con los datos de manera absoluta. Por eso yo siempre cotejo y por eso siempre hago muchas de las cosas y las mediciones las hago así en bulto. Vean que sí establecimos la diferencia, no nos fuimos por acierto y error. Tuvimos mucha puntería a la hora de hacer el corte. No fue en cálculos numéricos, fue en cálculos bulteicos, o sea, hablando en bulto, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Vamos a hacer el corte completo para que se pueda establecer, ahora sí, toda la diferencia. Y la prueba de fuego es esta. Ahí está. Ambas mitades están iguales. Prueba superada. A Carpineme, carnalito, te mando un abrazo. Mándanos más retos de estos, están interesantes. ¿Y cuál es la conclusión? ¿A qué medida tenemos que poner? Y aquí vamos, la teoría nos dice que para el espesor del tablón que teníamos, la diferencia de medida por el corte a 45 grados correspondía a 4 centímetros. Luego entonces eso significa que debíamos acortar la distancia de la guía a la sierra 2 centímetros, o sea la mitad. Y a esos 2 centímetros descontarles 1.5 milímetros que corresponde a la mitad del espesor del disco. O sea, en resumen, la distancia que hay que acortar la guía a la sierra para que nos quede centrado el corte, en este caso para este espesor, es de 5 centímetros originales para partir a la mitad, más 1.85 centímetros, que es la diferencia por el corte a 45 grados. Y esa suma nos da en total 6.85 centímetros. Eso es lo que tenemos que recorrer la guía para que al cortar las dos piezas nos queden idénticas. Eso fue lo que hicimos exactamente y encontramos una diferencia de 4 milímetros.
Quiere decir que cuando inclinamos el disco se desplazó de manera lateral, de tal manera que ya no nos corresponde la medida que teníamos. Tuvimos una variación de 3.5 milímetros en el desfase a la hora del ajuste de la sierra con respecto a su bancada y con respecto a la escala graduada que tiene ahí. ¿Saben cuál fue mi conclusión? Porque a mí no me coincidió en mi sierra. La conclusión es que para cada sierra vas a tener una medida diferente, porque al momento que inclinas a 45 grados, esa sierra en particular puede tener un desplazamiento lateral. Es decir, para que un disco de corte al momento de que se incline quede en su mismo centro, es decir, en su mismo centro en la máquina, el diseño interior de la máquina para desviar los 45 grados o los grados que sean, tiene que arrojar a que el centro esté completamente en la superficie. Esa es una ley general. Si el centro de variación de grados de tu máquina está en la superficie de la bancada, entonces puedes hacer una correspondencia numérica en donde con la trigonometría básica puedes llegar a esa conclusión, le das grados, las medidas y te coincide. Pero si el desplazamiento mecánico de los grados de tu sierra no tiene ese centro en ese punto, lo tiene ligeramente más abajo, como hay muchas, entonces vas a tener una variación que te va a mentir. De ahí el que yo me fui a actuar en bulto. Es decir, a pesar de que hice el cálculo y de que establecimos la diferencia como se los mostré, de todas maneras no confiaba en mi sierra. Nunca hay que confiar. Hay que estar seguros. Es decir, hay que establecer con seguridad cómo está tu máquina. Creo que ese es el mensaje principal. Establece cómo está tu máquina, cómo opera, y de ahí ya partes. Y de ahí estableces tu propio sistema de ajuste y de calibración. Cuando tú domines eso en tu propia máquina, entonces todos los cortes te van a quedar muy, muy, muy precisos. Aquí el caso es que lo fuimos haciendo así porque yo ya sabía. Yo ya sabía que iba a haber una variación. Tengo una variación de 4 milímetros de diferencia, porque el centro de mi máquina no está en la superficie de la bancada, está ligeramente más abajo. Y vamos a ver si eso se puede calibrar o si ya valí madre y eso ya quedó así. Pero bueno, gajes del oficio. ¡Sale, banda!